Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Muy buenas noches. Digo buenas noches porque son las 21:10. Este programa sale en vivo, más allá de que luego lo pueden encontrar grabado en YouTube de Proyecto Cultural Maíz. Bienvenidos Fernando y Hernando. Aquí los saludamos desde Buenos Aires. Estamos Nélida Soto y quien les habla, Zulma Gómez. Este programa se llama Pensamiento Crítico y Memoria de Proyecto Cultural Maíz Indo-Afroamericano en el movimiento Patria Soberana. Y estoy escuchando un eco, no sé cuál es, si hay algún micrófono abierto. Bueno, vamos a pasar a los invitados. Hoy, el tema de hoy es de teopolítica a la geopolítica. Y tenemos muy excelentes invitados. Fernando Pérez Gramayo, perdón, y Hernando Albornoz. Ay, por Dios. Bueno, hoy tuve un día muy difícil, estoy muy acelerada. Sepan disculpar. Bueno, adelante con el tema. Si quieren desarrollar, además presentarse de una forma mejor de la que fue hecha recién, les doy toda la libertad. Así que bienvenidos y un saludo gigante a toda la audiencia que nos sigue religiosamente hablando de teología. Y a la compañera que... Y también a Dayana, que es la que nos colabora haciendo la operación y pasando las músicas y todas las publicidades de la radio. Fernando, adelante. No se lo escucha, ¿eh? Compañeros, ¿cómo están? Un placer saludarles. Bueno, Fernando está muteado, es un detalle importante, y te tenemos que decir que te hemos plagiado el título del programa de hoy, así que mil disculpas porque tomamos un título tuyo y nos pareció perfecto para desarrollar toda la problemática que tenemos hoy. Hernando ya no lo hemos tenido, es un compañerazo que nos auxilia espectacularmente
Y bueno, no sé si no comenzaríamos hablando con Hernando para que nos haga una análisis general, una introducción general a todo esto y después desarrollamos la temática propiamente que es crucial en estos momentos históricos de la humanidad. ¿Vamos con ello? ¿Les parece? Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, compa. Bueno, Zulma, en realidad hoy es un día complejo, difícil para todos nosotros por lo que acaba de suceder en Oriente Cercano. Eh, yo creo que hay que estar muy atentos, reflexionar, escuchar, pensar y tratar de tomar posiciones que sean constructivas a mediano y largo plazo. Hoy tuvimos, digamos, mucha información acerca de lo que está pasando en Gaza y lo que pasó con la flotilla que iba en auxilio de manera solidaria con los habitantes de Gaza, ¿no? Lamentablemente no pudieron llegar la mayoría de ellos porque, bueno, la flota israelí los cruzó y los abordó y los metieron presos a la mayoría de ellos. Este, bueno, es una información que circula, que está en los medios, que está en las redes. Eh, lo que se me ocurre decir a mí por el momento es simplemente que es una situación bien compleja, bien difícil, muy delicada por el equilibrio, digamos así, de fuerzas, ¿no? El equilibrio político y de poder que en este momento están, digamos, blandiendo de alguna manera eh, el gobierno de Estados Unidos e Israel por un lado y el resto del mundo por el otro lado, ¿no? Este, hay que hacer una aclaración que, bueno, Europa está tomada por el discurso del presidente Trump y creo que hay mucha indecisión, mucha incertidumbre. Los gobernantes mismos de Europa no saben qué hacer, para dónde salir, porque la cosa se está poniendo complicada y no hay eh, luces, digamos, a mediano término que alcancen para pensar que puede haber algún tipo de solución a estos conflictos armados. Lamentablemente, los gobiernos de Europa, especialmente los que están en la OTAN, se perdieron la oportunidad ya hace 3 años de parar el conflicto eh, ruso-ucraniano. Pudieron haberlo hecho en su momento y la verdad que no tuvieron las agallas para enfrentarse al gobierno de Estados Unidos y la OTAN, y por lo tanto esa guerra sucedió, sigue sucediendo con el lamentable consecuencias para las vidas de las personas, especialmente para el pueblo ucraniano, ¿verdad? Entonces, estamos frente a una seguidilla, digamos así, de situaciones adversas, bien difíciles, bien complejas, y no hay señales de parte de los gobernantes de que puedan reflexionar y tomar una posición digna frente a los conflictos y sobre todo frente a este genocidio que se está cometiendo en Gaza, ¿no es cierto? Hoy, por otro lado, hubo un discurso muy importante, digo yo, me parece a mí, del presidente Putin de Rusia, donde, bueno, dejó claro que él estuvo en varias oportunidades en negociaciones con, especialmente con el presidente Trump, y no logró, digamos así, los acuerdos que se esperaban y que se prometieron, por otro lado. Incluso
fueron dibujos, digamos así, dibujos de eventuales acuerdos o de posiciones que podrían llegar a algún tipo de acuerdo, pero nada de eso finalmente sucedió. Entonces, quiere decir que la situación es bien compleja y a la vez no hay muchas esperanzas de que pueda haber algún tipo de acuerdo y que sobre eso, digamos, sobrevenga la pacificación, o al menos que se bajen las armas. Yo creo que Putin, cada vez que habla hay que escucharlo porque eh, tiene, digamos, una relación con el mundo que para nosotros de alguna manera es un poco lejano, ¿no? Con China sobre todo, pero también con el resto del mundo, que es una relación de fuerzas bastante apropiada para el nivel, digamos así, de poder económico y de armamento que tiene Rusia. Y luego creo que puede él decir que ha estado más de una vez en posiciones, eh, digamos, flexibles como para llegar a determinados acuerdos. Pero hay una escalada de armamentos, de armamentismo y de violencia en Europa. Por lo tanto, él tiene que salir a decir que está por la paz, pero que está muy atento y muy cuidadoso de cualquier cosa que pueda agredir, digamos así, a Rusia y a sus países de influencia. Entonces, creo que tenemos que aceptar que estamos al borde del precipicio, caminando por el borde, y no tenemos, digamos, muchos elementos para pensar que esta pacificación es posible a corto plazo. Incluso se nota, digamos así, en los discursos y en esta falta de acercamientos y en esta falta de acuerdos, que hay intereses muy cruzados, que son intereses económicos, intereses de poder nuclear, intereses de poder en general de dominación, ¿no es cierto?, de estos países grandes sobre el resto del mundo. Creo que sí hay que tomarlo en serio porque está la vida de millones de personas en juego y la estabilidad, digamos así, del planeta. Entonces, es una situación que hay que pensarla, reflexionar, eh, tratar de tener la mayor cantidad de elementos de juicio posibles. La información sola no basta. Creo que hay que también pensar un poco acerca de cómo se resolvieron otros tipos de conflictos en otros momentos del mundo, ¿no? Especialmente en la época de la bipolaridad, Oriente-Occidente, y me parece que a nosotros nos toca, como mínimo, no insistir en la divulgación de información alarmista, ¿no es cierto?, de información que tiene poco fundamento, salvo las cosas que, bueno, con las imágenes se refuerzan, con las imágenes que se toman en los lugares donde estas cosas suceden, como por ejemplo en el mar intercontinental, por donde estaba navegando la flotilla, en este caso la flotilla que iba en auxilio de la población de Gaza. Es decir, son imágenes, y hay otras, por supuesto, de otros lugares, que son bien patéticas. Entonces, eso nos tiene que hacer reflexionar que las cosas no se resuelven fácilmente, no se resuelven solo con opiniones y no se resuelven menos aún con iniciativas aisladas, ¿verdad? O sea, si hay que conversar y si hay que llegar a acuerdos, tiene que ser con la mayoría de los interesados y afectados presentes. En este caso, la misma población de Oriente Medio y los países que están alrededor que pueden verse involucrados en cualquier momento en una situación de violencia o de guerra. Entonces,
los países árabes mismos tienen que estar muy atentos y muy disponibles, digamos así, para el diálogo y a la vez Rusia, obviamente, y esperar que, bueno, desde Estados Unidos y Europa madure de alguna manera esta idea de que hay que pacificar, que no se puede seguir subiendo, digamos así, el nivel de violencia y de armamentismo que se tiene en este momento y que, si ustedes lo recuerdan, en varios momentos estuvo en estos últimos años a un paso de una tercera guerra y a la vez de el armamento nuclear, ¿no es cierto? Eso es, digamos, una espada que está sobre la cabeza de las personas en Europa especialmente y Oriente Medio, y nosotros tenemos que pensar que, bueno, es necesario, como han hecho algunos presidentes en la reunión de Naciones Unidas recientemente, ofrecerse y llevar ideas para intentar, digamos así, plataformas de descenso, digamos así, de la confrontación, plataformas de diálogo, plataformas donde se puedan llevar propuestas que convenzan y también propuestas que remarquen que muchas veces hay que dar un paso atrás. En estas confrontaciones no se puede estar siempre un paso adelante, es decir, tratar de llevar a punto límite la dominación de los países grandes sobre el resto del mundo. Hay que Justamente, pensar, Hernando, lo que estás hablando, perdón que te interrumpa, pero no, viene al pie, ¿no? Esto de la necesidad de llevar las voces y de parar esta alienación y enajenación que se hace de otros pueblos con dominación y demás. Y esto es lo que, bueno, excelente tu análisis como periodista, comunicador y como psicoanalista de la situación real que tenemos. Es un buen puntapié para que Fernando nos traiga esto de la cratología y cómo estamos justamente, no solo en Europa, sino también por acá, por América, con estos de la teopolítica y la geopolítica, ¿no? Que nos atraviesa tanto y es el punto clave de lo que está pasando hoy, justamente allí por ese mar intercontinental que estabas mencionando, Hernando. Así que bueno, adelante. vamos con Bueno, Hernando. ¿me escuchan bien? Muchas Perfecto. gracias por estar en el programa con ustedes y con acá, con el amigo que también se dedica evidentemente a la geopolítica. Una breve reseña sobre Europa. Hay 3 países que son los que están avanzando en el tema del belicismo, que son Alemania, Inglaterra y Francia. Estos 3 países fueron sostenidos económicamente, cada uno de sus actuales mandatarios, por la banca Rothschild. Sin ir más lejos, Macron era empleado del banco, ¿no es cierto? Y está respondiendo a lo que el anglo-sionismo, que nosotros definimos como el verdadero enemigo, son los que están proponiendo a 5 años una guerra con Rusia. En estos 5 años se van a ir preparando, obviamente. Alemania necesita rearmarse totalmente y avanzar sobre Rusia. Obvio que esto no va a suceder porque la gente que analiza en profundidad se da cuenta que el armado de los BRICS acabó con la OTAN desde el punto de vista comercial y geoestratégico. ¿Por qué? Porque China ya es una gran potencia mundial y le está disputando con la cantidad de ingenieros que tiene a Estados Unidos la primacía tecnológica. Y Rusia, mientras los yanquis dormían, avanzó desde el punto de vista tecnológico con todo el tema armamentístico. Entonces, va a ser muy difícil para la vieja Europa poder destruir a Rusia, y mucho menos a los BRICS y a China. Obviamente, Estados Unidos se está cayendo y la demostración más clara es el tema del dólar. O sea, Arabia Saudita, gracias a China, ya no negocia más el petróleo con
dólares, sino en la moneda china. Y así otros países que se van sumando a los BRICS, donde los BRICS, ¿qué dicen? Hay que fortalecer las monedas nacionales, así el dólar se va cayendo como corresponde. ¿Qué pasa en América Latina? Bueno, en América Latina las iglesias protestantes, los testigos de Jehová, los mormones, todos los que vienen a querer hacernos religiosos a nosotros como si ellos no tuvieran ateos en su territorio, ¿no es cierto? Siguen la línea de Israel, o sea, del Viejo Testamento. Nadie puede pensar con honestidad intelectual que un Dios es un gran empresario inmobiliario que dona tierras y le dice, ustedes van a... Esa es una locura. Ni tampoco que Dios tiene pueblo elegido. Esa es otra mentira. La verdad histórica es que a los judíos los echaron de todos lados por usureros. Esto es lo que pasa, pero claro, queda mal decirlo, intelectualmente no corresponde, habría que decirlo de una manera más diplomática. Yo creo que, como decían los griegos, la única verdad es la realidad. La realidad es que el mundo está apostando por un lado a la paz y al comercio, y por otro lado Estados Unidos a la guerra, porque la OTAN se queda sin trabajo. Imagínense el complejo militar industrial norteamericano si se acaban las guerras. Ellos fueron los que desataron casi todas las últimas guerras y las Naciones Unidas no pararon casi ninguna. Esta es la verdad. ¿Por qué? Bueno, porque los intereses norteamericanos son más importantes que los intereses de las Naciones Unidas. Tomemos en cuenta que ¿quién le regaló el edificio de las Naciones Unidas a los países? Bueno, Rockefeller. Por eso hubo un presidente que dijo, cambiemos la sede de las Naciones Unidas a ver si empezamos un periodo de paz en serio para trabajar para una humanidad que no tiene por qué vivir la locura de estos belicistas, que desgraciadamente a través de la religión, en el caso de Medio Oriente, fíjense el tema de los eskenazis que son judíos europeos. Fueron todos a copar el territorio palestino gracias al apoyo de los ingleses en el 48. Entonces, esta es la verdad de la milanesa. La historia no miente. ¿Qué tierra prometida? Ninguna tierra prometida. Sacar lentamente a los palestinos, como están haciendo ahora, destruyendo todo, un Estado terrorista como es el Estado de Israel, con un ejército de asesinos de niños, de mujeres, y destruyen todo lo que pueden. Yo creo que hay que decir estas cosas porque mientras que España dignamente, Italia que la va siguiendo, aprovechan y bancaron la mayor cantidad de gente para esta flota, me refiero a los barcos, ¿no es cierto? También Malasia participó. Pero el mundo árabe, si quisiera, se une y echa a los israelíes de ese lugar donde evidentemente no les corresponde, no hay ninguna justificación, porque si no todos los pueblos pueden apelar a la historia y decir, por ejemplo, los mapuches, es mentira que la cordillera divide, no, la cordillera une. El concepto de límite es un concepto europeo y como nuestros intelectuales siguen dignificando a la culta Europa, seguimos con esas cosas que no nos sirven para nada. Hay mapuches del otro lado de Chile y de este lado. Y iban a pastar con sus ganados y no tenían ningún problema. Pero que después vino Roca a decir que no, que había que eliminar a los indios porque había que darle esas grandes tierras a las 2.000 familias que son las mismas que están hoy en la sociedad rural. Miremos los apellidos, si no, ¿no es cierto? Y bueno, y el rol de la religión durmiendo a los pueblos tranquilamente, diciéndoles que hay que leer el Viejo Testamento, y el Viejo Testamento no es nada más y nada menos que la historia del pueblo de Israel. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que decir como profesores, como docentes, como gente que trabaja en los medios de comunicación. No sé si soy claro, pero la religiosidad se usa en función de los intereses políticos. Stalin, cuando los nazis avanzaban, recurrió a la Iglesia Ortodoxa rusa y por eso Papaito Stalin estaba considerado casi un santo por haber levantado y defendido en ese momento a la Unión Soviética. Entonces, la historia
maestra de vida, dirían los romanos, nos explica con claridad el rol de la religión en la belicosidad de los pueblos, ¿no? Siempre se bendicen las armas, pero las armas son para matar, no son para pacificar. Si alguien realmente quisiera pacificar, empieza a decir, bueno, empecemos a destruir el sistema armamentístico nuclear, porque vamos a la locura. ¿Qué dice, por ejemplo, Corea del Norte? Si Israel ataca a Irán, y bueno, nosotros vamos a responder. Porque son alianzas estratégicas que se van tejiendo en contra del mundo blanco, anglosajón y protestante, que es el que dominó hasta ahora, y que evidentemente, bueno, se va cayendo. La demostración más clara es el tema de que el sistema financiero ya no lo pueden manejar, los BRICS crearon su propio banco, es más, China hace un puerto de aguas profundas en el Perú, Chancay, que revoluciona todo el tema interno de la América profunda. Obviamente, la potencia más importante de Sudamérica, que es Brasil, apoya esta propuesta y nosotros, bueno, quedamos afuera del BRICS porque este inútil que tenemos de presidente trabaja para Inglaterra, para Estados Unidos y para Israel. Pero las cosas claras, yo creo que todos queremos la paz, pero ojo, que hay muchos que están trabajando para la guerra, incluso adentro de nuestra querida patria, ¿no es cierto? Aquellos que permanentemente dicen, por ejemplo, y bueno, ¿para qué queremos la energía nuclear? Somos una potencia en energía nuclear y la quieren regalar. ¿Cómo? Quiere decir que la ciencia y la técnica, 70 años de sacrificio de nuestros científicos, de nuestros técnicos, van a ser tirados por la borda por una decisión política que no tiene nada que ver con un mundo en permanente competencia a nivel científico, al menos en Occidente, porque en otros lugares hay complementación y hay ayuda entre las naciones para avanzar, como corresponde, como debe ser además. No sé si aclaramos un poco el panorama. No, totalmente. Y esto me trae, ¿no? Lo que significó en la Edad Media el avance del coloniaje. Vos te referías, y Hernando también, a la cuestión de los límites y el avance de esos poderes. Y cómo no es casual que haya sido la religión el punto clave para someter a todos los pueblos coloniados que fueron sometidos, y además de eso, de quitarle su esencia espiritual, porque no era religión, era espiritualidad y cosmovisión, lo sometieron con la cruz y la espada, y la Biblia en la mano, como se dice, ¿no? Entonces, como inclusive están haciendo los golpes de Estado en América con una Biblia en la mano, quienes hacen una masacre de su propio pueblo. Entonces, bueno, cómo nos atraviesa todo esto, ¿no? Desde un discurso de poder y el poder del más fuerte. Yo les tiro esto a ustedes y sé que lo van a desarrollar porque los dos son, Fernando es politólogo, Hernando es psicoanalista y periodista, o sea que son personas que están muy avesadas y metidas en la esencia de la realidad y ese paralelismo que nos inventan con la religiosidad, ¿no? No es casual que la utilicemos para desviarnos de ver nuestras realidades. Así que bueno, adelante, quien quiera tomar la voz. Fíjate vos que, por ejemplo, la Iglesia Católica hace sus templos, sus catedrales, arriba de los templos de los incas, de los aztecas, de los mayas, que eran pueblos que tenían desde el punto de vista científico, una superioridad sobre los españoles enorme. Entonces, cuando nuestros machis levitaban y los curas veían eso, decían, ¿qué hacemos? Esto es brujería, hay que matarlos. ¿Me entendés? Es una barbaridad total. No soportaban que el otro sepa un poco más, por eso quemaron todo. Lo mismo hicieron los nazis con los libros, y lo mismo hizo el Islam cuando avanzó en nombre de Alá la guerra santa. Siempre poner la religiosidad justificando
la violencia y el avance de los pueblos en contra de otros. Sí, no, totalmente. Y los cruzados previamente, obviamente, ¿no? Ni hablemos. Cuando arrasaban y se apoderaban de los bienes y demás, y de los tesoros de los pueblos. A ver, Hernando, desde el Sí, psicoanálisis, ¿qué nos aportamos a yo esto? iba a hacer, con el permiso de ustedes, una referencia a la palabra y al uso de la palabra Dios. Entonces, a mí me parece que está por ahí la cuestión de que la mayoría de la gente siempre está, digamos, tratando de estar con Dios porque le suponen que los va a elegir para salvarlos o los va a elegir para que vayan al cielo. Y los que Él no elija irán al infierno o serán segregados. Es decir, creo que la condición humana nos deja bien claro cuál es el grado, digamos así, de superstición o de miedo o de ignorancia. Es decir, el Dios nos dice, bueno, los buenos serán elegidos y los malos irán al infierno. Entonces, ¿qué hace la gente? Intenta estar siempre del lado de los buenos, ser elegido. Ahora, ahí es donde cada uno va a hacer lo que pueda, lo que quiera o lo que tenga a mano para estar con Dios o para ser elegido. Es decir, para no caer en el otro lugar del segregado o del olvidado o del no querido. Y ahí es donde empezamos con la segregación, con la discriminación o con la falta de solidaridad, por ejemplo, en este momento, con un pueblo que está siendo liquidado literalmente, ¿no? Como dijo el compañero muy bien hace un rato. Lo que pasa es que tenemos que pensar si somos nosotros capaces de discriminar lo que es cierto, lo que es creíble o lo que nos corresponde como seres humanos para estar a la altura de la época, para estar a la altura de los acontecimientos. Hoy por hoy no se puede no ser solidario con el que sufre, con el que padece. Y yo lo llevo al terreno de la salud mental, al terreno de las discapacidades. ¿Por qué un gobierno lo primero que hace es ir contra la cultura, contra la educación? Las primeras decisiones de este gobierno argentino fueron ir contra la cultura y contra la educación especialmente. Y luego, con el devenir, también se la tomó con los jubilados, o se la tomó con los docentes, o con los universitarios, o con todos aquellos que de alguna manera están padeciendo en este momento la situación económica. Es decir, hay un gobierno que se está basando exclusivamente en el odio. Hay una política de odio hacia las personas que tienen dificultades, hacia las personas que necesitan ayuda, hacia las personas que necesitan acompañamiento. Entonces, reina el odio, reina la perversión. Y esto ustedes lo habrán escuchado, que mucha gente se suma diariamente a el discurso oficial desde los medios o desde los lugares donde cada uno opera. Quiere decir que esto es algo muy peligroso porque nos estamos quedando sin personas que puedan ser sensibles a las necesidades de los más necesitados, de los sufrientes, como por ejemplo las personas que tienen problemas de consumo. Las personas que tienen problemas de consumo son mandadas abajo del camión, ¿no? Incluso por los familiares, porque no los toleran o porque no pueden resistir que sea diferente. Bueno, la persona que consume es una persona que sufre, o la persona que delinque es una persona que sufre. Entonces hay que estar al lado, hay que ser solidario o como mínimo acompañar y escuchar y ver, hacerse la pregunta, ¿qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿A dónde va? Esa pregunta fundamental hoy por hoy no está presente, salvo en algunos sectores, digamos así, de profesionales o de personas que articulan el trabajo social con la
salud mental o con la discapacidad. Entonces, ahí es donde vemos cómo es de fácil que se pierda la solidaridad, que se pierda la idea de hay que estar al lado del que sufre o como mínimo estar al lado para escucharlo, para saber qué le pasa, para saber qué quiere, a ver si podemos hacer algo. Yo creo que con solo estar al lado de la persona que sufre ya se hace algo muy importante, que es el acompañamiento, el estar diciéndole y mostrándole con la presencia que no está solo, que está acompañado, que algo vamos a hacer juntos para salir del atolladero. Bueno, esto dicho, digamos, brevemente con relación a la salud, pero quiero decir, si reina el odio, es muy difícil poder pensar que hay que juntarse. Bueno, nosotros en Argentina, por ejemplo, trabajar con los pueblos originarios o trabajar con la migración de los países limítrofes, ¿no? Ese es un tema también que hay que tocarlo, el de la migración. ¿Por qué no es posible, como pasa hoy por hoy en Estados Unidos especialmente, por qué el migrante es atacado de la manera que se lo ataca? ¿No? Porque no hay conciencia de ser humano. ¿Cómo es que este otro, porque tiene un color de piel o porque viene con otra tonada o con otro lenguaje o con otras ideas, lo tenemos que aplastar, ¿no? O lo tenemos que mandar a las tareas más ruinosas que hay en el mundo para que tenga un lugar de existencia? Bueno, a mí me parece que la reflexión tiene que pasar por ahí, es decir, pensar que cada uno de nosotros podemos tener una variante, podemos tener una creación subjetiva para estar mejor. Una creación subjetiva quiere decir que nosotros podemos modificarnos, que podemos hacer algo para estar mejor y por lo tanto podemos hacer algo para que los que nos rodean estén mejor, o los que sufren, o los que padecen enfermedades. Eso quiere decir que estamos pensando en un mundo mejor, que estamos pensando en que las personas se pueden juntar, pueden dialogar, se pueden acompañar y podemos salir adelante, aunque cueste, aunque haya que pensar en el tiempo, o luego que todos no tenemos los mismos tiempos. Es decir, hay que respetar los tiempos de cada uno, los tiempos, los ritmos, ¿no? La procedencia, pero hay que estar abiertos para eso. No se puede desde la cerrazón de los criterios de odio y de discriminación, de segregación, como se está haciendo en este momento con los jubilados y con los discapacitados en Argentina, es segregación. Quiere decir que porque no reúne las condiciones que nosotros creemos o consideramos que son de normalidad, bueno, por eso hay que mandarlo abajo del camión. Bueno, yo creo que eso es una falta grave como ser humano. Entonces tenemos que repensarnos, tenemos que repensar la cuestión esta de que somos malos, somos buenos, Dios nos va a elegir o no nos va a elegir. Eso no puede ser que sea, digamos, la moneda de cambio para la vida, para que se sostenga la vida sobre el planeta. En función de esto que acabas de aportar, y muy bien también lo que había dicho Fernando, ¿no? A mí da la casualidad que quienes más están propagando el discurso de odio son quienes utilizan la palabra de Dios omnipotente y que como hijos de Dios serán ellos salvados y que son superiores, esa supremacía hacia el otro igual ser humano. Hoy lo vemos y esto es la razón de que existan estas terribles, voy a decir, genocidio, lo tengo que decir, compañeros, porque lo que está haciendo el pueblo, el gobierno del pueblo de Israel, ¿sí? El sionismo en el gobierno del Estado de Israel es genocida y como tal está denunciando en la Corte Penal Internacional esta persona por el avasallamiento, por las muertes, por las persecuciones, o sea, no es casual, digamos, que quienes están replicando ese discurso de odio utilicen a ese Dios omnipotente, poderoso y de
que ellos son los elegidos. Entonces, ¿cuánto es el poder que utilizan en ese Dios omnipotente, todopoderoso, para someter, matar y demás? Y cómo continúan, a pesar de los 21 siglos que estamos transcurriendo a partir de este discurso de Occidente, que es a lo que nos estamos refiriendo, porque los pueblos originarios tenían otras valoraciones, otras cosmovisiones, otras espiritualizaciones. Bueno, a partir de ese único e indescindible Dios, ¿sí? Cómo se han producido, que lo tenemos hoy todavía haciendo estas guerras y estas matanzas, estos genocidios, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo nos posicionaríamos nosotros como pueblo tan en la, a ver, periferia de las periferias, ¿sí? Porque lamentablemente distintos gobiernos argentinos han renegado de nuestro potencial científico, tecnológico. No es casual que seamos los de Latinoamérica el país que tiene un espacio con cohetes o satélites propios, digamos, que ni siquiera los estamos pudiendo nosotros hacer uso de eso. Hemos perdido la soberanía sobre ellos, porque se han cedido todas estas cosas. Y todo por ese poder de esos intereses, ¿sí?, que trascienden con una palabra. Y es esa teocracia metida en el poder de político, en el poder de accionar, en el poder financiero, porque en definitiva es esto, ¿no? La teocracia de el dólar, la teocracia de el poder de las armas. Entonces, bueno, el Dios arma esto, ¿no? La verdad es que no se dicen los intereses en juego en el mar en donde está el pueblo gazatí. Hay mucho petróleo y hay mucho gas, por eso están buscando esa limpieza étnica de que no quede ningún palestino en ese territorio. O sea, es muy dramático todo esto porque la prensa canalla de estos temas no habla. Como esta misma prensa canalla no dice que este gobierno quiere destruir la educación pública porque se la quiere dar a la privada. Lo mismo pasa con la salud. O sea, destruir la salud pública, ejemplo en la región, ¿para qué? Para dárselo a los privados. Y el que no tiene plata, y bueno, hay 15 millones de argentinos de más para ellos, ¿no es cierto? Porque necesitan entregar el territorio a alguna potencia extra regional. Y esto es pura geopolítica. No hay nada nuevo bajo el sol. Disculpen, me voy a comer un caramelito. Yo le iba a preguntar al compañero si recuerda la posición de Calvino y Bueno, el protestantismo. Calvino no se llamaba Calvino, se llamaba Cohen. Claro, pero eso está bien tapado en la historia. Y él decía que amar a Dios era generar montañas de riqueza. Lo que no decía era cómo hacerla. Esto después lo toman los Estados Unidos como parte de su verdad, de la verdad como nación, ¿no es cierto? El calvinismo solamente se queda en Ginebra, no avanza como avanzó Lutero, que Lutero sí trabajaba para los príncipes alemanes. ¿Por qué? Porque las tierras de la Iglesia Católica iban después a los príncipes protestantes con Lutero a la cabeza. Lo mismo hizo Enrique VIII. Las tierras públicas de Inglaterra, donde los pobres podían llevar su ganado y sembrar sus alimentos, después pasaron a los ricos que tenían la posibilidad de hacer los famosos enclaves. ¿Qué eran los enclaves? Salió una ley inglesa donde decía se pueden cercar los campos. ¿De quién? De la Iglesia Católica, que ya no eran más de ellos, era de la Iglesia Anglicana.
O sea, todo tiene que ver con los intereses. ¿Quién lo cuenta en la historia universal? Nadie, eso está absolutamente tapado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, los intereses espurios del capital, nosotros no negamos al buen capital, pero estamos en contra del capital usurero. Y los bancos y las financieras son esos. Si no, fíjense el desastre que tenemos con las tarjetas de crédito. La gente ya la usa para comer y en cualquier momento este gobierno que seguía pisando el dólar va a volar por los aires. ¿Por qué? Porque no se puede tapar la historia y la realidad. ¿No es cierto? Es mentira un dólar pisado. ¿A quién le sirve? A los vivos que destruyeron varias con Macri, este mismo ministro de Economía que tenemos, Caputo. ¿Y quiénes son? Bueno, la mafia calabresa con Macri a la cabeza y el sionismo que no está representado por Milei, porque Milei no entiende tanto de teología como yo entiendo de astronomía, ¿no es cierto? Pero desgraciadamente los intereses que están atrás, los intereses del sionismo, el sionismo le hacen jugar estas jugadas. Entonces se juntan el sionismo y la mafia calabresa para destruir la Argentina y rifarla por 3 centavos. No sé si soy claro. Sí, justamente lo que este gobierno puso en marcha es una maquinaria para no solo romper el Estado, romper el país, romper las unidades productivas que tienen más de 5 décadas y luego repartir, digamos así, los bienes y las ganancias entre un grupito muy pequeño que son las personas que vienen beneficiándose durante la dictadura militar con los planes de Martínez Dios y luego de Cavallo, y sigue el mismo ritmo, digamos así, de desvalijamiento del país. Es decir, para que quede un país realmente expuesto, ¿no? Expuesto a los deseos de los gobernantes de los países más fuertes. Entonces quiere decir que estamos en un camino realmente muy peligroso, porque no queda unidad productiva en pie que no sea estrictamente las que tienen sede en los países poderosos. Quiere decir que estamos en una situación bien compleja y bien difícil y que no se trata de, bueno, a ver cómo nos salvamos haciendo un kiosquito o poniéndonos a vender algo en la calle. Realmente lo que hay que hacer es tratar de que las personas con capacidades, ¿no? En algún momento serán los profesionales, en otro momento serán la gente de las disciplinas sociales, pero tiene que haber gente que tenga las ganas, la disposición, la disponibilidad de ponerse a trabajar en planes para levantar el país de nuevo, porque realmente lo están dejando en la lona. Muy poco es lo que va a quedar en pie de acá a un año. Entonces hay que empezar a trabajar desde ahora y además estos días circuló, por ejemplo, una información donde había 5, creo, o 6 candidatos a diputados en las próximas elecciones de distintas provincias que son profesionales científicos o profesionales de las ciencias duras, ¿no? La mayoría. Incluso hay una rectora de una universidad y otra persona también que dirige una facultad como la Facultad de Ciencias Sociales ahí en Buenos Aires. Es decir, gente con capacidades, gente que tiene que ser puesta a trabajar en estos planes que digo para levantar de nuevo el país y para darle el lugar a la ciencia, al trabajo digno, para darle lugar a las ciencias sociales que las necesitamos y para que pueda, digamos así, los sectores más vulnerables estar de nuevo con trabajo digno, con vivienda digna, con salud, ¿no es cierto? Fíjese qué tema interesante que usted toca, el de la vivienda. Con 4 o 5 gremios poderosos empezamos a hacer planes de vivienda y rápidamente se empieza a generar trabajo y empleo en nuestro país.
nosotros tenemos todo lo que necesita una nación para surgir: energía y alimentos. Lo que pasa que, bueno, hay que administrarlos bien. Sí, sí. Bueno, con respecto a lo que acabas de comentar, una de las cuestiones es la redistribución justamente de los distintos territorios, de los cuales todo tiene que ver con lo mismo que estuvimos hablando desde el principio, sea a nivel global o latinoamericano, o si queremos hablar solamente de Argentina, la disputa es por los territorios que, como bien se dijo en este programa, en algunos momentos, por cuestiones usando a la religión o a la teología como instrumento y otras veces directamente con armas, se han apropiado y se siguen apropiando de estos territorios que en realidad le pertenecen o nos pertenecen a quienes estamos viviendo en forma pacífica. Ahora, viendo los minutitos que nos quedan, los voy a invitar a que escuchemos un tema que hemos elegido para cerrar este primer bloque. No se vayan porque tenemos el otro bloque. Le pedimos a Dayana que ponga este tema y bueno, todas y todos súper encantados y encantadas de escucharlos, así que le pedimos a la audiencia que siga, que nos siga escuchando. Así que bueno, Dayana, cuando quieras. La receta
Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Un programa de análisis político con la agenda y la mirada de las y los trabajadores. Guillermo Varela, Rubén Fanesi, María Belloni, Marcelo Dualde. Todos los miércoles de 13 a 17. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el topper dentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. No pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. La noche de las calabazas. Los sábados a la noche la escuchamos a ella. Miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. A Cristina Fernández de Kirchner. Reviví sus ideas, sus mejores discursos en La noche de las calabazas. Así que no me hagan hablar mucho. Infoca.com.ar. Un portal digital de opinión permanente, actualizado con articulistas de Indo-Afroamérica y España. Infoca, con distintas secciones como política, economía, cultura, derechos humanos, género y salud, trabajadores, patria grande y mucho más. Editores de Infoca, Carlos Machi y Santiago Ernesto Alibruyú. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream. El canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_la flia. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Buenas, mi nombre es Ariadna Samusetti, soy parte del Proyecto Cultural Maíz y de Patria Soberana. Y nada, quería compartir cómo fue la movilización de ayer, donde a las 18 horas nos convocamos en Avenida de Mayo y 9 de julio y nos dirigimos hacia Plaza de Mayo, en repudio a lo que ocurrió con la interceptación de las flotillas que intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza.
que bueno, contaban con la participación de delegaciones de distintos países y lo que buscaban era abrir un corredor humanitario para el pueblo palestino, pero que fueron detenidas ayer por Israel. La convocatoria en sí fue bastante masiva, pacífica, hubo presencia de fuerzas policiales, pero no se registró ningún tipo de represión. El clima fue tranquilo, se contó con la participación de organizaciones sociales, políticas, culturales, todas en unión y solidaridad con Palestina y contra el genocidio que está ocurriendo. Bueno, lo de ayer nos recuerda que la solidaridad no tiene fronteras y que la dignidad de un pueblo no se puede borrar. Muy bien. Agradecemos a nuestra compañera que nos hizo este informe para poder pasarlo en este momento que nos parece oportuno. Adelante, compañeros. Bien, les quería comentar que en el mar Mediterráneo, que son aguas internacionales, la flota israelí, la Marina de Guerra, atacó a los barcos que estaban en esa tarea humanitaria con bombas de agua y con bombas de excremento. O sea, son de lo peor. Por supuesto que esta información la prensa canalla ni se entera. Pero es terrible las cosas que están haciendo. Por supuesto que a los prisioneros los irán mandando seguramente a su país, porque ya México protestó, Colombia protestó por las personas que son de esas nacionalidades y han ido, así como los médicos y los periodistas, a ver de poder dar un poco de calma a la situación que viven los gazatíes, ¿no? Bueno, que el gobierno de Israel decida frenar y de alguna manera reprimir esa flotilla indica cuál es el grado de perversión que tienen las ideas de este gobierno israelí del primer ministro Netanyahu, porque nada de lo que ellos se proponen quedaría afectado porque esa ayuda alimentaria, especialmente de suministros en general, llegara a destino. Es decir, lo que no pueden ellos es admitir que están cometiendo un genocidio y por lo tanto que distintas fuerzas de otros países, de otras personas o de otros agrupamientos de personas solidarias pueden asistir, ¿no es cierto?, a esas personas que están pasándola realmente muy mal y que además ha habido muchos muertos entre, digamos, mujeres y niños. Lo que no pueden aceptar es que haya gente solidaria que vea que lo que están haciendo es una hambruna, están cometiendo, digamos así, la hambruna que uno supone en estas épocas nunca lo pensamos que podría suceder en manos de un Estado, ¿no es cierto?, que somete a esta población. Le falta agua, le falta comida desde hace mucho tiempo y por supuesto la salud de estas personas está en peligro, en serio peligro. Entonces creo que hay que reconocer que es un gobierno realmente no solo, digamos, genocida y nefasto, sino que no le importa el costo que pueda tener llevar adelante sus pretensiones, que son estrictamente pretensiones territoriales, ¿no? Creo que eso es lo que nos tiene que hacer pensar frente a qué tipo de enemigos estamos, ¿no? Es decir, no cualquiera somete a un pueblo de esta manera. No cualquiera, no solo porque es un primer ministro y está, digamos, al frente de una política que lleva adelante un Estado, sino que además somete a sus propios habitantes de Israel cuando estos se manifiestan en contra de la política del gobierno, como está sucediendo en este momento y como ha venido sucediendo en los últimos tiempos. Esto creo que también
es importante para el resto del mundo, ¿no? Saber que el pueblo de Israel, que difiere, digamos así, de este tipo de políticas, está también siendo reprimido y sometido, ¿no es cierto?, por las fuerzas, digamos así, del Estado y por las fuerzas religiosas en Israel. Sería importante remontarse a la historia de los kibutz. ¿Por qué? Porque decimos, muchos jóvenes argentino-israelitas van a Israel y van a trabajar en los kibutz. Últimamente se los mandaba a ocupar directamente las casas de los palestinos. O sea, eso está oculto, pero no corresponde. Nosotros no entendemos esa manera de hacer trabajo solidario en los kibutz, que es una mentira, ¿no es cierto? Porque si vos vas a ocupar la casa de los palestinos, estás siendo un ocupa apoyado por un Estado terrorista como es el Estado de Israel. Entonces, mienten y dan todo cambiado. Lo que dijo acá el amigo, la falta de medicamentos para poder sanar a la población. Hay gente desnutrida, el agua se la han cortado porque ellos manejan las alturas del Golán y le cortan el agua, entonces no se puede ni siquiera plantar una lechuga. Es terrible la situación que se está padeciendo. Y además, en las Naciones Unidas hubo un informe que, por supuesto, el Estado judío dijo que no, que era una falacia. Sí, de esto que están hablando, ¿no? Que los hayan dejado sin agua porque Israel se apoderó de los caudales de agua que correspondían justamente, desvió los circuitos hídricos, ni más ni menos, que le corresponden a Palestina hacia su propio territorio, y es un padecimiento que no viene de hoy, ni de ayer, ni nada, sino que desde que una empresa, Mekorot, hizo el trabajo, y qué casualidad que lo tenemos por estos lares, ¿no? Que Mekorot vino a regular el sistema hídrico de nuestros ríos y demás, y que fue traído, lo lamentable que fue traído por un gobierno nacional y popular, con gobernadores nacionales y populares, abriéndole las puertas a esto que lo que significa es la enajenación del bien más preciado de la humanidad, que es el agua. Y esto nos atraviesa otra vez la unión, ¿no?, de cómo pueblos en un Medio Oriente y en una América estamos padeciendo problemáticas similares, como nuestros pueblos originarios lo está pasando, y todos aquellos habitantes que están en las provincias justamente andinas, que son donde está atravesada Mekorot aquí. Y bueno, esto, sin el derecho al agua, ¿cómo hay sobrevivencia? ¿Cómo va a poder ser humano o todo biosistema sobrevivir? ¿No? Es una problemática. Y fíjate si será grave lo que estás planteando, que sería la discusión dentro del campo popular, que la persona que encabeza la lista de diputados de Cava es un ex combatiente del ejército israelí que estuvo en la segunda intifada. Entonces, estas cosas son bastante graves para discutir políticamente, más planteando la situación de que las fuerzas nacionales y populares han hecho una elección brillante en la provincia de Buenos Aires, y es muy probable que en octubre pasa exactamente lo mismo en todo el país, ¿no es cierto? Pero las cosas hay que decirlas. Para eso estamos, compañero Fernando. Y Hernando tiene algo para decir, porque estoy viendo una expresión ahí de querer meter por los aires justamente la problemática del agua. San Luis, donde él está residiendo, vamos a decir, en un lugar muy bonito, que se va a encargar él de mencionarlo. Bueno, San Luis es una de las provincias que siempre ha estado peleando por la problemática del agua, ¿no? Claro. Bueno, sobre todo en estas últimas décadas, la población ha aumentado muchísimo
acá en la zona de Villa de Merlo, y Carpintería, donde vivo, al pie de la Sierra de los Comechingones. Y además, bueno, tenemos en temporada también un número muy importante de visitantes, ¿no es cierto?, de turistas. Es decir, el agua no está alcanzando para la población local, en Villa de Merlo especialmente, y hay algunas ideas de política que va a hacer el gobierno de la provincia, probablemente algunas intervenciones, pero eso es siempre tarde, ¿no? Es después de que la gente ya ha padecido durante años la falta de agua. Pero eso no sería nada si no fuera que la política que lleva adelante el gobierno municipal, en el caso de Villa de Merlo, es una política de negación de todo lo que realmente sucede o de todos los reclamos de la población. Al punto que estos días ha aparecido, digamos, un documento firmado por periodistas de medios independientes locales reclamando justamente que el gobierno el Ejecutivo Municipal deje de perseguir a los medios que denuncian las situaciones que se viven, digamos, en los alrededores de la ciudad, en la población, digamos así, rural o semi-rural, con falta de agua, y además se denuncia obviamente la ocupación de tierras indebida por parte de inversores que vienen incluso a hacer, digamos, loteos en zonas de parques provinciales como es la reserva Presidente Perón, ¿no? Sobre la base, digamos así, de las sierras, de los Comechingones. Es decir, hay una situación bien delicada porque el Ejecutivo no solo promueve estas inversiones de inversores que vienen a ocupar tierras que en muchos casos no se pueden ocupar o deberían hacerse estudios de impacto ambiental, e incluso este gobierno de la ciudad de Merlo logró sacar una resolución por el Consejo Deliberante que todos los estudios de impacto ambiental van a depender del gobierno de la ciudad, es decir, del Ejecutivo Municipal, sin la participación del vecindario. Es decir, se ocuparon especialmente de sacar lo que antes estuvo funcionando, que era que todos los estudios de impacto ambiental los hacían obviamente los profesionales del municipio, los profesionales de las empresas privadas, de los emprendimientos privados, pero también con la participación de la ciudadanía, es decir, de las organizaciones ambientalistas o ciudadanos preocupados y con entendimiento en el tema. Entonces, estamos justamente en una situación bien delicada porque no solo se ha, digamos, obstruido la participación de la ciudadanía, sino que además se persigue a los medios o periodistas que denuncian y se los persigue de una manera bien ilegal, que es haciéndolos, digamos, callar, digamos, de alguna manera haciéndoles llegar versiones de comunicaciones del Ejecutivo para que se callen, o con la pauta publicitaria, por supuesto, premiando a aquellos periodistas y medios que son afines al gobierno. Pero no solo eso, sino que ha ocurrido en algún caso que algún familiar de periodista o de trabajador de medio de comunicación que es crítico, los familiares que trabajaban en el municipio han sido, digamos, despedidos o corridos de sus funciones. O sea, esto es una situación bien compleja, bien autoritaria, ¿no es cierto?, y de represión de la palabra, digamos así, del poder popular. Porque no solo se
agrede y se intenta callar a los periodistas y a los medios de comunicación, sino que para eso se utilizan herramientas bien espurias como es cesar en sus puestos de trabajo a familiares de estos periodistas. Es decir, esto está en conocimiento incluso, creo, del gobernador de la provincia, es decir, hay que exigirle al gobernador de la provincia que tome cartas en el asunto y que dirima a ver qué es lo que está sucediendo en esta zona para que todas estas cosas estén sucediendo. Incluso hace poco tiempo, un mes atrás, el ejecutivo de Villa de Merlo intentó copar una asamblea de la cooperativa distribuidora de aguas que hace 60 años que está presente acá en la zona, y intentaron con empleados municipales y familiares de los funcionarios hacer anular la asamblea, al punto de que eligieron, digamos así, una conducción nueva que luego fue, bueno, rebatida, digamos así, por un ente provincial que se ocupa de las mutuales y cooperativas. Es decir, que era bien ilegal todo lo que se hizo, pero se hizo públicamente, es decir, se ingresó a la asamblea de las personas, digamos así, que llevaron los ejecutivos del gobierno de la ciudad, sus propios familiares y muchos empleados que fueron obligados a ir a votar en contra de las autoridades de la asamblea y poner una autoridad nueva. Bueno, toda esta situación se está viviendo acá, e incluso también hubo otra situación bien difícil con una cooperativa de recicladores, que se les quería quitar el predio donde estaban trabajando con la finalidad de quedarse ellos con el trabajo así de la recuperación y reciclado que realiza esta cooperativa. Quiere decir, estamos frente a un gobierno de la ciudad, digamos así, un ejecutivo municipal bien corrupto y además con intenciones bien complicadas, como es llevarse todo por delante y además hacer uso, digamos así, del autoritarismo, de la violencia y de las agresiones contra la comunidad, es decir, contra las personas que critican o reclaman o se movilizan en contra de estas decisiones. Quiere decir que estamos en una situación bien complicada, en un lugar donde se promociona el turismo todo el tiempo, se promociona que son cosas reales y concretas, que son verdades, ¿no es cierto? La naturaleza que afortunadamente nos rodea, pero hay decisiones políticas sobre cuestiones territoriales, cuestiones de edificación que son bien difíciles, bien complejas y están en su mayoría en este momento en un marco de ilegalidad, ¿no? Como son los nuevos loteos que se vienen haciendo desde hace un tiempo atrás. Y todo esto es para beneficiar exclusivamente los intereses particulares de las inmobiliarias, ¿no? O de los inversores que compran tierras en grandes cantidades, en grandes dimensiones, ¿no? Cuando te referís a las tierras del parque Juan Domingo Perón, ¿es de territorio provincial ese o es municipal? Digo, No, por es haber la provincial. convivencia justamente de la corrupción. Perdón, creo que Fernando tenés abierto tu micrófono, ¿puede ser? Puede ser. Porfi, lo A ver. cerramos un segundo. Gracias, porque hacía un eco raro y después tomás la palabra. Esto ¿es territorio dependiente de la provincia o es municipal? Porque No. evidentemente acá lo que está aconteciendo es como que hay una connivencia para justamente fomentar, como en Cava y en la provincia de Buenos Aires, en distintos distritos, la industria inmobiliaria, diríamos,
que beneficia a unos pocos, ya sabemos, empresas como los Caputos, en Cava, los Macri y demás. Entonces, allí en San Luis, ¿está pasando algo similar de la provincia o de municipio? Para que Claro, cedan los espacios como está pasando en otras provincias de territorios de parques. la, la iniciativa del permiso, digamos así, sin los requisitos que son debidos en estos casos, como los estudios de impacto ambiental, es una decisión municipal. Pero en algún sector, no solo, digamos, son las tierras que pertenecen a antiguos pobladores, sino esto que te comenté antes de la reserva natural, es decir, la reserva Presidente Perón. Eso es territorio provincial, o sea, la jurisdicción es provincial, pero obviamente por algún motivo puede ser que, digamos, el Ejecutivo local esté de alguna manera amparado por guiños, por decirlo de alguna manera, del gobierno provincial de San Luis, ¿no? Que por otro lado son del mismo palo, ¿no? Es decir, en este caso son radicales pro que además bueno, apoyan al gobierno nacional de Milei, como el gobernador Poggi, ¿no? Que lo ha expresado públicamente. Bien. Fernando, ¿querés comentar algo? Mirá, Sí, desgraciadamente, algunos gobiernos provinciales le apoyaron totalmente al gobierno nacional y después el gobierno nacional se olvidó de distribuir los adelantos transitorios. Pero ahora quieren armar esos mismos gobernadores, el caso de Córdoba, Santa Fe, quieren armar Chubut, una tercera línea que, como sabemos, las terceras líneas no funcionan porque el país se está dividiendo en lo que tratan de hundirlo, como el gobierno, y lo que tratan de levantarlo. Cuando hablaba el amigo recién y planteaba el tema industrial, si hay algo que caracteriza a las naciones que van a camino a su liberación, es generar sus propias industrias, porque eso tiene que ver con el mercado interno, con tener una cantidad de población que gane relativamente bien, decorosamente, para poder mandar sus hijos al colegio, para poder tener un vehículo para transportar, en fin, todo lo que nosotros sabemos de lo que fue el peronismo inicial. Es decir, ¿por qué siguió con tanta vigencia el peronismo? ¿Por qué no lo pudieron bajar? Y bueno, porque las industrias las tenían que tener. Recién con Martínez Dios vino la embestida de la destrucción de las industrias en la Argentina. Ya con Frondizi se había iniciado la destrucción de las vías ferroviarias, ¿no es cierto?, a través de un plan armado desde Estados Unidos para beneficiar a las empresas proveedoras de gomas, proveedoras de motores, las rutas, en fin. Pero esto de la destrucción de las naciones que se quieren liberar viene de lejos, no es de ahora, desgraciadamente. Y si no hay industria, es muy difícil que podamos, con los minerales, con el litio, con el cobre, resolver los problemas estructurales del país. Perdón. Si me permitís, quiero agregar algo relacionado con lo que acabas de decir, que es que nosotros acá en el país estamos en manos de varias multinacionales que son las que hacen los neumáticos, que son empresas internacionales, ¿no? Las cementeras y las terminales automotrices. Por eso ha avanzado el transporte terrestre en las últimas 3 décadas. Y además, obviamente, porque hubo un presidente que decidió cortar con el ferrocarril, ¿no es cierto? Pero este es el problema principal. Incluso te diría, si lo miramos desde algún lugar
bien romántico, podemos decir que favorece la contaminación ambiental, porque la cantidad de vehículos que hay, ¿no? Y transporte terrestre en todo el país es infernal, y por otro lado, ha pasado en esta última década y especialmente en estos años, que no se conservan las rutas. Es decir, el transporte pesado está rompiendo las pocas rutas que tiene para transitar. Esto yo lo pienso desde el lugar de que estamos en manos de las multinacionales, que lo único que pueden hacer es siempre favorecer, promover sus propios negocios. Es decir, las cementeras, las que fabrican cubiertas y las que fabrican vehículos. Estamos en manos de estas personas, de estos, en realidad, empresas que son internacionales. O sea, el problema económico y el problema ambiental está lejos de resolverse si esto continúa así, porque una manera de tratar el tema de la contaminación ambiental es, por ejemplo, evitar el transporte terrestre, ¿no? O como mínimo que tenga ciertos requisitos, como son los motores que se están fabricando en estos últimos tiempos, ¿no? Con otros combustibles o eléctricos eventualmente. Pero quiero decir, estamos en una situación bien difícil y esto viene de hace varias décadas. O sea, cuando se promueve o se titula, por ejemplo, que las automotrices venden cada vez más autos, en realidad, o más vehículos, no hay que alegrarse, porque en realidad estamos en un serio problema. Bueno, es verdad. Cuando vos decías del gobierno que dijo ramal que para, ramal que cierra, tenía un funcionamiento importante: destruir a los pueblos del interior, dejando solamente a los ancianos, que la tierra no valiera absolutamente nada y que vengan los gringos a comprarla por 2 centavos a esa misma tierra, ¿verdad? Disculpa que te interrumpí. No, estoy de acuerdo. Sí, con respecto a lo que están comentando, nosotros hace bastante poco tiempo hemos hecho justamente un programa que trató el tema de los ferrocarriles. Yo quería agregar que otra de las multinacionales que nos manejan de cierta forma es las farmacéuticas, ¿no? Y justamente al cuidado del ambiente puedo agregar que está mal controlado todo lo que es el tema de lo no agroecológico, es decir, de los contaminantes que vienen por pesticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no quiero entrar en eso, más allá de que también es un tema global, pero es otra arma de las cuales están utilizando para un envenenamiento por goteo a la población en general, y luego tendríamos que recurrir a justamente las farmacéuticas que supuestamente nos irían a curar, pero obviamente todo pago, ¿no? Nada de... O sea, otro negocio redondo. Claro, fumigar es la generación de cáncer en los niños y en los viejos. Es terrible. Esto se ha recontra demostrado y sin embargo nadie dice nada. ¿Sí? Son muy pocas las personas que hacen denuncias específicas sobre estos temas. De más está decir que el gas naranja era el desfoliante en Vietnam. Mirá de cuándo estoy hablando. Porque como los guerrilleros vietnamitas no tenían ni balas, mataban a los norteamericanos desde arriba de los árboles con cerbatanas envenenadas. Entonces, los norteamericanos le tiraban el gas defoliante, naranja, para que las hojas de los árboles se caigan. Y eso mismo es lo que exportan a todos los países con el verso de que hay que eliminar a las alimañas que están en el campo. Bueno, ahí también hay que pensar un poco en cuál es el grado, digamos, de participación
y el funcionamiento de las legislaturas provinciales, porque yo me acuerdo de una época en la que, a raíz de que en la Argentina se estaba construyendo un basurero nuclear en la época de la dictadura militar, que estaba localizado en Gastre, provincia de Chubut, se estaba haciendo con gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y con la aprobación desde el punto de vista ingenieril de los ingenieros de minas de San Juan. Bueno, en algún momento me tocó a mí en esa época, trabajando en el periodismo, allá por el año 87, publicar más de una vez, bueno, que había habido un acuerdo entre el gobierno de la dictadura militar y el gobierno suizo para traer residuos nucleares de Suiza, para aguardarlos, digamos así, depositarlos en ese repositorio nuclear de Gastre. Afortunadamente tuvimos la información suficiente como para saber además de que eso había sido incluso aprobado en la legislatura en Suiza. Es decir, estaba el acuerdo arreglado. Pero como se logró demostrar que la zona de Gastre no era una zona segura porque había aguas subterráneas, ¿no?, donde se pensaba hacer el basurero nuclear, logramos que toda esa información se difundiera en las provincias patagónicas y entonces muchos municipios lograron resoluciones municipales de los consejos deliberantes, mejor dicho, de municipios no nucleares. Y entonces avanzó, digamos así, una cantidad de municipios que se declararon no nucleares justamente para que no se hicieran o basureros nucleares o circularan vehículos con residuos nucleares, porque se suponía, por ejemplo, que el puerto de San Antonio Oeste podía ser el puerto de llegada de los barcos con residuos nucleares, pero a partir de ahí tenían que ir por tierra hacia la Patagonia. Entonces, con esto lo que quiero demostrar es que cuando los municipios y los consejos deliberantes se dedicaron a trabajar los temas que le preocupaban a la población, se lograron esas resoluciones que prohibieron el tránsito de los residuos nucleares en las provincias patagónicas. Quiere decir que esto que sucede con respecto a la contaminación aérea que viene de las fumigaciones también es responsabilidad de los gobiernos provinciales, de los municipios y de los consejos deliberantes, que debieran declarar que esas cosas no se pueden hacer en determinadas poblaciones donde hay población, digamos, civil, donde hay niños o donde hay escuelas, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir, hay una responsabilidad política de los consejos deliberantes y de los municipios en este tema. Coincido plenamente, esto estamos hablando justamente, ¿no? De esa participación de la cratología, ¿no? ¿Dónde está el poder y quién la maneja y por qué? Esto simboliza que justamente el pueblo, que solamente puede participar cada 2 años con un voto, después ya es excluido, olvidado, desinteresado, y no se le da ni la información, no se le da ni la posibilidad de seguir de alguna manera incurso dentro de las decisiones de esos electos representantes o ya representantes en funciones, en eso ha dado el caso, y que lamentablemente como pueblo estemos tan acotados en esta participación en las decisiones. Y por eso es que nosotros hoy tenemos un gobierno que está totalmente alineado con el genocidio y no podemos poner límite al propio genocidio por goteo que está haciendo acá. O sea, genocidio internacional, alineamiento y
genocidio interno, como bien mencionaron, con niñes, discapacidades, mayores, bueno, adultos mayores, que somos prácticamente todos. Yo soy jubilada, supongo que ustedes compañeros también, y sabemos que con el 1% de incremento que nos dieron difícilmente podamos compensar la diferencia entre comprar las cosas que necesitamos para nosotros, léase remedio, léase alimentación, léase vestido, y ni decir quienes pagan alquiler, expensas y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto de simbiosis hay de lo viejo y de lo nuevo, ¿no? De esto que se dice nuevo, políticas nuevas que son la misma implementación de lo que ya ha fracasado y que nos ha llevado a derroteros muy, muy tristes para la población. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos así un enroque para poder dinamizar y que esclarezcamos la mente, la conciencia de muchos hermanos, compañeros que están justamente todavía esperando que con el nombre de Dios el pastor le ordene votar como pasó en las últimas elecciones? ¿Sí? ¿Cómo frenamos esto? No es fácil, no es fácil. Y yo creo que acá nos están idiotizando con 3 temas fundamentales. Uno es el fútbol, otro es la farándula y otro es la falopa. O sea, hay que acordarse que a China la durmieron por 100 años los ingleses en la famosa guerra del opio. Y esto, que de eso saben mucho los piratas, lo hicieron con la juventud norteamericana cuando la guerra de Vietnam, y lo están haciendo ahora en la Argentina y en otros pueblos de América con los jóvenes, ¿no es cierto? Cuando los chicos fuman porro, no saben que lo que están fumando es el crack, o sea, es el residuo de los restos de la cocina de cocaína, con lo cual le liman las neuronas que tienen los jóvenes para que después sean zombies. Ahora, esto es muy difícil porque es una pelea que tiene que ver con la educación y el conocimiento. Las escuelas no se ocupan de esto, muy por el contrario. Tratan de sacar los temas conflictivos porque no sé cuál es el tema global, sino el mundialismo, a idiotizar a los chicos, a los jóvenes, a darle mucho rock, mucha falopa, para que sean fácilmente dominables. No sé qué piensa el amigo de esto de la contracultura del rock y de la droga. Me hace mucha gracia escucharte, discúlpame que me ría, pero... Esto es lo bueno, compañero, que ante la afrenta y el dolor podemos sonreírnos de nosotros mismos. Yo me dedico al teatro, hago teatro desde hace muchos años, 20 casi, y también a la percusión. Entonces estoy en una murga, acá en Los Molles, cerca, haciendo percusión. Hoy justamente tuvimos ensayo, bueno, una murga reciente, pero que ya actuamos en carnavales pasados. Lo que sí, yo, digamos, intervendría diciendo algo que suena un poco fuerte, pero yo tengo la experiencia de trabajar con personas con problemas de consumo y en otro tiempo con personas privadas de libertad en el Centro Universitario de Devoto. Estuve 10 años allí y después estuve también muchos años en un dispositivo de taller, le llamábamos, de reflexión y creación, con personas privadas de libertad una vez que habían sido puestas en libertad condicional y sus familias. Entonces, yo hago un hincapié muy importante en que la droga o el alcohol no es el problema. El problema es que no le preguntamos a los chicos qué quieren, qué les pasa, qué les gusta, hacia dónde van,
qué es lo que quisieran hacer o qué es lo que ven mal y quieren corregir, ¿no? Yo tengo una experiencia, y lo recuerdo en este momento, que es que muchos padres llegan a los centros de atención de problemas de adicciones, en el Gran Buenos Aires especialmente, y llevan a un joven, a un chico, y le dicen al profesional, lo traigo para que me lo saquen de la droga. Eso es una fórmula, un esquema, que es desresponsabilizarse, porque los primeros que tenemos que responsabilizarnos somos los padres o somos los adultos, para ver qué le pasa a esos chicos, a esos niños que huelen pegamento o toman lo que toman o fuman lo que fuman. Es decir, yo creo que hay un problema en el adulto, que es que no se responsabiliza de eso que tiene que hacer, que tiene que cuidar, que tiene que acompañar. Los primeros responsables somos los adultos. Luego se verá, bueno, qué le falta al niño o al adolescente para que pueda completarse en algún sentido. Yo creo que falta la pregunta, como lo dije hoy hace un rato por otros temas. Falta la pregunta fundamental. ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿A qué venimos? O preguntarle a la persona que sufre qué le pasa, qué quiere, qué le gusta, o hacia dónde va, o, bueno, ¿cuál es tu proyecto? ¿Podemos acompañarte? ¿Tienes los recursos para eso? ¿Sabes de qué se trata eso que estás proponiendo? Porque mucha gente se propone, ¿no?, iniciativas diversas de las cuales no tiene la menor idea. Entonces se frustra a poco andar, ¿no? Y hasta invierte dineros, a veces de su propia familia, y luego se frustra. ¿Por qué? Porque se meten en temas que no conocen, o no hacen las averiguaciones que corresponden, o no buscan, digamos así, la ayuda que es necesaria para cometer, digamos así, un negocio o un emprendimiento X. Entonces, simplemente insisto en lo mismo. Nosotros alojamos al niño o a la persona que padece cuando la escuchamos. Eso es lo que necesita la persona que sufre, la persona que padece. Porque el que fuma o el que toma alcohol o el que delinque no es una persona que se divierte haciendo eso. No la pasa bien. La pasa muy mal, sufre, padece eso y no sabe cómo resolverlo, no sabe hacer otra cosa. Entonces, de lo que nos tenemos que ocupar es justamente de esto, de hacerle la pregunta, ¿qué quiere? ¿Qué desea? ¿Hacia dónde va? ¿Qué le gusta? ¿Qué le podemos ayudar? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué herramientas tiene? ¿Qué le falta? O, bueno, ¿en qué podemos ayudar? Acompañar, estar al lado del que sufre. Bueno, a mí me parece que yo encararía, digamos, el problema de los consumos de esa manera, ¿no? Creo que es simplemente una forma de darle lugar, por ejemplo, al especialista o al profesional o a la persona que hace trabajo social, ¿no? Sobre todo si hablamos de grupos, de personas, de grupos en los barrios, por ejemplo, o en otros lugares. Hace falta gente especialista en trabajo social. ¿Por qué? Porque estas cosas no se solucionan si no es abordando la problemática de cada familia, de cada persona o de cada grupo social. Hay que saber de qué se trata ahí, estando en el lugar, estando adentro de ese grupo y estando compartiendo y escuchando, sobre todo, cuáles son las necesidades o cuáles son las vicisitudes. Entonces no hace falta por ahí un psiquiatra, pero sí hace falta un trabajador social o un asistente social o un psicólogo social, ¿no? O un enfermero, o un acompañante. Los enfermeros, sobre todo, saben mucho de estas cosas porque están al lado del que sufre, ¿no? Del que padece una enfermedad o trabaja en estos lugares. Entonces, a mí me parece que el abordaje del problema de la droga empieza por ahí y por otro lado, porque sabemos que la circulación de la droga tiene que ver con lo institucional. Dentro de la cárcel funciona la circulación de la droga como en cualquier barrio. Quiere decir que
hay algo que no funciona, hay cosas que no funcionan. O como se ha escuchado recientemente, que por ejemplo hay diputados que están ligados al narcotráfico. No sería nada nuevo, por otro lado. O que consumen, ¿no? Los mismos funcionarios o los mismos legisladores. Entonces, la circulación de la droga no se ataca como ha pasado ya acá en Argentina y en otros países de Latinoamérica, la guerra a la droga. Eso es una mentira. Eso es una mentira porque la droga está instalada en los mismos esquemas de poder. Es más, se benefician los funcionarios o los que están en el esquema de poder con el funcionamiento del narcotráfico. Entonces quiere decir que se combate de otra manera, ¿no? Y además Estados Unidos, por ejemplo, es el gran consumidor de cualquiera de los estupefacientes que se les ocurra y es el que promueve la guerra a la droga en los países de Latinoamérica, con armas, ¿no? Pero es la mejor militares. forma de intrometerse justamente en los distintos estados y generar la discordia, los golpes de estado y demás, porque si tenemos la DEA, que es justamente la dirección antitráfico de ellos, evidentemente lo que hace es espionaje de golpes de estado. Y ahora están los nuevos golpes de Estado que ya no son con las botas, sino que terminan siendo internamente justamente entre grupos de narcos y partícipes de esto. Lo hemos tenido en nuestro país a todo esto. Hemos sido inclusive víctimas en unos espacios de gobierno. Yo recuerdo lo que fue nada más ni nada menos el operativo Langostino. Ustedes tienen mi edad y lo deben recordar. Época del gobierno de Menem y Duhalde, que casualmente estaban los dos carteles en pugna y uno se va y el otro asume en cumplimiento de las órdenes constitucionales y libera a quienes estaban detenidos con provisión de salida del país. O sea, vemos hasta dónde está el compromiso de los funcionarios en esto que son parte del tráfico. A mí no me cabe ninguna duda. Por eso se resiste tanto a la legalización. ¿Qué pasaría si estuviera la droga legalizada con una ley? No como la 2737 de ahora. No, una ley donde se regule el mercado de la droga. ¿Sí? ¿Qué pasaría si estuviera legalizada? Serían muchos los que no tendrían la disponibilidad de miles de millones de dólares y aún camionetas y aviones para hacer campañas, ¿o no? Esto tenemos que hablarlo. Entonces, ¿por qué ningún legislador se plantea esto y sí se están planteando la reducción de la edad de imputabilidad, tomando en cuenta que lo único que se está llevando es a criminalizar a la niñez y a la juventud, en vez de pensar en esto? Entonces, bueno, esto por ahí podemos sacar algo entre ustedes, avesados conocedores del mundo y de la geopolítica y la teología, así, teopolítica, para dejar un mensaje en esto e ir haciendo un cierre a este gran programa que estamos teniendo. ¿Es posible, compa, esto? En un gran centro religioso de lavado de dinero en Londres, la City de Londres. Esto es lo que hay que decir. Y además, la DEA es la gran multinacional de la droga. Ellos se volvían locos por la cantidad de dinero que manejaban los mexicanos y los colombianos y dijeron, vamos a meternos en el negocio con el verso de controlarlo. Esta es la verdad de la milanesa, como dicen los muchachos del Rioba. Y aparte que lo que está pasando en este momento con las acusaciones sobre el presidente Maduro y Venezuela, ya pasó en Panamá. O sea que tenemos antecedentes, no es nada nuevo esto. Tal cual, tal cual. 8 bases militares en Colombia y cada vez se sembraba más la planta de la coca. O sea, esto es una mentira, porque ¿para qué estaban las bases? Lo mismo que está en la Estigarribia en Paraguay. ¿Para qué están las bases? Para controlar el negocio de las plantaciones.
Y distribuir bien los ácidos, porque los ácidos no se hacen, se traen justamente desde Estados Unidos y otros lugares donde están los laboratorios reales y efectivos de multinacionales. Acá Ahí se no hay cultiva la trazabilidad. hoja, pero en realidad el ácido se trae para la deformación en otra, ¿no? Claro, tenés razón. Todos los precursores químicos vienen de Estados Unidos. Así de sencillo. Entonces, bueno, controlemos eso a ver qué pasa. ¿Mm? Entonces nosotros como campaña, ¿qué largamos? Legalización a la droga, basta de perseguir al narcomenudeo y de criminalizar a la niñez y juventud. ¿Esto Por sería un supuesto. cierre de este programa, compañeros? La Sí, sí. defensa del futuro, los niños y los jóvenes. ¿Mm? Sí. Y basta de envenenarnos con remedios que nos hacen curar, entre comillas, algo y nos enferman de varias cosas más, ¿no? Y nos generan dependencia. Muchos de ellos son placebos. Acá el amigo seguramente va a coincidir conmigo que es una gran mentira el tema. En cada esquina hay una farmacia en la ciudad de Buenos Aires. Es una locura. En vez de que haya una verdulería, ¿no es cierto? No, hay farmacia. No, pero aparte de eso, fíjate el gasto que se está realizando en armamento para la policía y para las fuerzas de seguridad para combatir a los jubilados, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo ese gasto, en realidad, es en contra del pueblo, en contra de las necesidades. Lo que hay que hacer es satisfacer las necesidades del pueblo, las necesidades de la infancia, las necesidades de los barrios, las necesidades de los padres que no tienen trabajo o que no tienen proyecto de vida. Bueno, entonces todos esos dineros que se gastan en cárceles, en patrulleros y en armamento y en vestimenta, hay que ver cómo están vestidos los policías que reprimen en el Congreso. Yo los he tenido al lado mío y es infernal el tipo de vestimenta que tienen. Bueno, todos esos son gastos que pagamos entre todos. Entonces, en lugar de hacer eso, lo que hay que hacer es estar en los barrios, con asistentes sociales, con psicólogos sociales, con trabajadores sociales, con docentes, con maestros, en las escuelas, en los barrios. Juntos seguramente podemos lograrlo, individualmente no vamos a hacer nada. Yo, Nélida Soto, le agradezco muchísimos, compas, que hayan estado esta noche con nosotras, acompañándonos y dándonos toda esta energía y fuerza de ponernos. No sé cómo se han sentido ustedes con nosotras, acá con Zulma y conmigo, pero bueno, sí les digo que seguramente quedan comprometidos para otra oportunidad, porque tenemos mucho de qué seguir participando de nuestros compañeros que nos escuchan y bueno, esto es el granito de arena que nosotros ponemos como sociedad, así que bueno, le voy a pasar a la compañera Zulma que va a hacer el cierre, yo los saludo a ustedes y los dejo con la palabra a ustedes y a Zulma. Muchas gracias, muy lindo el programa. Zulma. Bueno, buenas noches. Aquí nos estamos despidiendo de este programa tan especial, Pensamiento Crítico y Memoria, en Proyecto Cultural Maíz, Indo-Afroamericano, en el Movimiento Patria Soberana. Los esperamos para un próximo programa y invitamos a todos, a todas y a todos quienes quieran sumarse a nuestro movimiento, a nuestra organización. Van a ser bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Bueno, un gusto, Fernando. Gracias, Fernando. Encantadísimo, encantadísimo. La vida que vendrá.